Queridos hermanos y amigos que nos acompañan, bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos, directamente desde el auditorio de la iglesia en São Paulo. Hemos llegado al número 40 de los mensajes dentro de la serie La Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y yo estoy presentando las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. No con la intención de hacer un estudio de versículo en versículo. No, esta no es mi intención. Mi intención es aprender con la historia de la iglesia lo que ya se pasó y lo que está previsto en la palabra de la profecía, para que nosotros no caigamos en los mismos errores, para poder prevenirnos contra el misterio de la iniquidad que también ya opera en la iglesia, para que nosotros no caigamos en las trampas de Satanás. Por lo tanto, un día podamos edificar la iglesia, prepararla, volver a esta iglesia gloriosa que Dios tanto quiere y Cristo tanto desea, para casarse con Él en el final de los tiempos, que no está lejos. Por tanto, queridos hermanos, nosotros hicimos un estudio nosotros hablamos 3 mensajes sobre la iglesia, sobre la carta a la iglesia en Éfeso. Yo hice la cuestión de la semana pasada de volver a hablar sobre los 3 puntos. El primer punto es que la iglesia en Éfeso era esa iglesia que era inicial, que inició con la muerte de Cristo, su redención realizada en la cruz para rescatarnos de los pecados, y también con la vida que fluyó de su lado, generó la iglesia, creó la iglesia. Y a través del día de Pentecostés, el Espíritu fue enviado del cielo como la promesa del Padre, y fue dado el poder del Espíritu para la iglesia para cooperar con Dios en la realización de su propósito. Entonces aquella iglesia que nació de una forma pura. Y los 12 apóstoles, liderados por Pedro y Juan, hicieron un excelente trabajo de inicio. No fueron intimidados por las autoridades eclesiásticas que mandaron a callar la boca para no hablar más en nombre de Jesús, el Nazareno. Pero ellos dijeron que tenían que obedecer a Dios y no a hombres. Y así fue el Evangelio fue esparcido por Jerusalén y Judea, con poder, con fuerza. Ahí el Espíritu comienza a tener los primeros problemas, que es el concepto de judaísmo por parte de los judíos creyentes. Tú puedes ver cómo no es fácil que Dios tenga una iglesia gloriosa, preparada como novia. Por tanto, la iglesia va a encontrar una serie de problemas, y generalmente estos problemas son generados por nosotros mismos, por el viejo hombre, por nuestros viejos conceptos. Ahí entonces el Señor levantó al apóstol Pablo, y él pasó de un perseguidor de la iglesia a aquel que usaba de violencia para colocar a muchos cristianos en las cárceles. Y él mismo él se encontró con él en el camino para Damasco, y su vida cambió como si fuera 180 grados.
Y ahí él se volvió un modelo. Y a mí me gusta este modelo de Pablo. Se volvió un modelo para todos nosotros, para todas las iglesias que queremos servir al Señor. Él nunca más se volvió a preocupar por sí mismo. Este espíritu debemos tener en este final de los tiempos. No estamos aquí buscando, hermanos, progreso para nuestro confort natural. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Entonces el Evangelio fue predicado gracias a este apóstol con sus cooperadores y llegó el Evangelio hasta Europa. Gracias a Dios. Y a partir en el final es lo que está exactamente que estamos estudiando. Primera epístola de Timoteo, segunda epístola de Timoteo, ya comienzan a aparecer las enseñanzas diferentes, ya empiezan a aparecer disputas, celos, envidias, celos, porque toda obra del Espíritu prospera. Cuando es una obra del Espíritu, el Espíritu hace que prospere. Solo que los hombres naturales comienzan a tener celos de la obra de Pablo, pensando que era la obra de un hombre, haciendo una gran realización, éxito de hombre. No, la obra que hacemos es la obra del Espíritu. Tiene que prosperar. Y ahí se empezaron a ver muchas contiendas, envidias. Todos empezaron a disputarse por espacios, este mercado, entre comillas, porque ellos creían que era así. Ellos hallaron sus propios nichos. Y hasta el día de hoy podemos decir que esto ocurre, hermanos. Podemos ver que esta es la artimaña de Satanás, y con esto, hermanos, cuando llega en 2 de Timoteo, aquella iglesia que Pablo plantó, regó, y se volvió una iglesia saludable como la iglesia en Tesalónica y otras iglesias, pero infelizmente ya comienza a encontrar señales de degradación. Y en el lugar de la casa del Dios vivo, columna y base de la verdad, de 1 de Timoteo 3:15, Pablo en 2 de Timoteo 2:20 habla de una gran casa que tiene vasos para honra y vasos para deshonra. Entonces se comienza a ver mezcla, degradación. Más, queridos hermanos, todo esto es una lucha de reinos, del imperio de las tinieblas. No quiere que la iglesia sea edificada, porque la iglesia edificada es la que va a derrotarlo. Y nosotros, en este final de los tiempos, estamos para derrotar contra todas las artimañas de Satanás, el poder de la puerta de los Hades, del infierno, no prevalecerá contra la iglesia edificada. Entonces, gracias a Dios, por eso es que la carta a la iglesia en Éfeso es la carta a la iglesia en Esmirna, fue escrita no solamente para los presbíteros, sino para los ángeles. Entonces quiero decir lo siguiente: en la era en la que vivimos, la era en que el Señor mandó sus 7 espíritus a actuar con toda fuerza, intensidad total, porque Dios quiere concluir esta era, quiere concluir su propósito. No hay lugar y tiempo para perder, hermanos, con meros oficios formales. Entonces es así. Todo presbítero en esta era deben ser ángeles. No tener un nombre de posición, de cargo, de oficio, y no tener la realidad. Entonces todos los que están liderando la iglesia necesitan tener la realidad de un mensajero. No querer producir su propia obra. Ellos son meramente mensajeros. Ellos precisan entender como aquella visión de Zacarías 4. Recibir como un vaso de los 2 picos de oro. Recibir y acumular y luego conducir a partir de los tubos para alimentar, mantener encendidas las iglesias, las lámparas.
de este candelabro. Entonces Dios no necesita de aquellos que quieren hacer una obra particular. Dios quiere que sean los ángeles, sean aquellos que son mensajeros, que transmiten, son fielmente aquellos que recibieron para la iglesia. Y así la iglesia, como candelabro de oro, brilla. No es por la elocuencia de sus profetas, es por la palabra de Dios, que el aceite dorado hace que todo funcione. Es esto lo que estamos experimentando en nuestros días. Por tanto, hermanos, la iglesia, yo dije la semana pasada, y yo quiero mostrar para ustedes que la iglesia era deseable. La iglesia es lo que Dios más ama. Dios hizo toda la creación, todo hizo para el hombre. Cristo murió, se entregó, salió de su posición como Dios. Él no usó como usurpación el ser igual a Dios, porque Él es igual a Dios, pero Él dejó su posición de Dios y se rebajó, se humilló y vino a ser un hombre. Se humilló volviéndose un siervo para servirnos. Él se volvió un hombre, vivió aquí en la tierra, no reconocido por los judíos. Por el contrario, Él fue perseguido, injuriado, fue crucificado, azotado, sufrió toda suerte de afrentas. Él amó a la iglesia, Él se entregó a sí mismo por la iglesia. Y luego Él murió, produjo de su lado. Cuando un soldado le abrió, salió sangre y agua. Sangre para redención, para quitar los pecados, y el agua para fluir la vida eterna de Dios, para que produzca esta iglesia. Por eso es que la iglesia es deseable. Es esto lo que quiero transmitirles a ustedes. Cristo ama mucho al hombre, Cristo ama a la iglesia, Dios y Cristo hacen todo por la iglesia. Hermanos, hasta los ángeles, hay millones y millones de ángeles. Y todos estos ángeles son para servir a nosotros. Hebreos 1 habla para servir a aquellos que van a heredar la salvación. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos la niña de los ojos de Dios. Somos la iglesia querida de Cristo. La novia querida de Cristo que Dios quiere preparar. Este espíritu como el siervo más viejo de Adán vino a preparar a Rebeca, vino a preparar esta iglesia. En segundo lugar, la Eva. Dios hizo dormir a Adán y quitó una costilla y luego construyó una mujer a partir de esta costilla de Adán. Entonces la iglesia no sale lista de Cristo, sino que por la vida de Cristo que fluye de Dios. Entonces los que invocan el nombre del Señor y lo reciben como su Señor y Salvador, entonces así la iglesia comienza a surgir, a ser producida y comienza a ser edificada, porque todo aquel que cree en Jesús recibe esta vida que fluye del lado de Dios. Pasan a ser piedras vivas. Estas piedras vivas que tienen la vida de Dios pasan a ser materiales de construcción. Entonces nosotros tenemos el constructor que es Cristo. Cristo es el único edificador, el único constructor de la iglesia. Nosotros los obreros de Dios pueden ser cooperadores, pero quien edifica es Cristo. Cristo es el edificador, el constructor. Él es el único constructor, porque si yo edificase, si yo fuera constructor, voy a estar edificando con cosas cerradas. Cristo es el constructor porque yo coopero con Él. Yo no tengo capacidad de construir. Él construye y yo lo ayudo a construir. Nosotros tenemos que ir a buscar material para construcción. Nosotros tenemos colportores en las calles. Hoy a la mañana tenemos un buen número de constructores y colportoras. Algunos están aquí por la primera vez porque vinieron para ser perfeccionadas. Estas colportoras vinieron principalmente de
Piauí, Piauí, Maranhão. Por favor, pónganse de pie todos ustedes. Muchas gracias. Ustedes saben que todos los sábados yo tengo una reunión con ellos. Y todos los sábados he visto testimonios maravillosos. Ayer, hermanos, es maravilloso. Estas personas, ellos están allí batallando en las calles contra todo y contra todos, porque los sistemas de este mundo no los favorecen. Pero ellos por la fe, con la promesa de la palabra profética, ejercitando el Espíritu, ellos van, hermanos, ¿cuántos testimonios que ellos hablan? Llega una persona, ¿puedo orar por usted? Generalmente la persona se asusta. Sí, quiero orar por ti. Cuando ora y abre los ojos, la persona está llorando. Y después la persona le cuenta las dificultades que tiene. Es exactamente la situación de hoy. Y es la situación de Jesús que cuando vino a la tierra, Él encontró en las multitudes. Él vio que las multitudes eran como ovejas sin pastor. Todas las personas están afligidas, exhaustas. Los hombres de este mundo, aparentemente este mundo es colorido. Hay muchas cosas que atraen a los hombres. Tienen mucha televisión, celular, tablet, los medios, pero todo es una trampa para esclavizar al hombre. Y el hombre pasa a ser como aquel que fue todo lastimado cuando descendía para Jericó y pasó el buen samaritano. Gracias a Dios que pasó el buen samaritano y Él a través de los colportores, a través de los hermanos y hermanas que salen para decir, puedo orar por ti, puedo orar por usted. Estas personas lastimadas encontraron al buen samaritano y fueron curadas por el primer medicamento, los primeros auxilios, con los libros, la palabra que recibieron. Y ahora, gracias a Dios, están anotando nombres y estos nombres van a venir para la iglesia, y la iglesia con la red de cuidado va a cuidar como si fuera un hospedaje. La iglesia tenemos la responsabilidad de cuidar, somos como este hospedaje y el Señor va a cuidar, va a pagar por este cuidado. Jesús paga. Este pagar es recompensa, es galardón que los vencedores van a recibir. Muy bien, entonces gracias a Dios. Yo no puedo citar a todos, por ejemplo, un colportor allí, si yo no me equivoco, oró por un chico y este muchacho no entendió, puedo orar por ti, y pensó, puedo observarte a ti, y se asustó, pero luego entendió y entonces oró. Luego vino la esposa, su esposa presentó los libros. Él dijo, no voy a comprar los libros y tal. Ahí el hermano salió. Y de aquí a poco apareció un matrimonio. Y dijo, yo estaba buscándolo por todos lados. Y queremos decirle a ustedes que sí, queremos libros. Queremos decirle a ustedes que gracias por su oración. Y el hermano les presentó la red de cuidado. Ellos le dieron el nombre para ser cuidados. Y en otra, en otro lado, con unos chicos con un auto muy lindo, pero estaba sin empleo. Y le dijo, ¿puedo orar por ti? Sí, puedes. ¿Por qué? Por mi empleo. Y el comportador oró por él. Y cuando levantó los ojos, fue a ver, él estaba llorando y ella también. Y la hijita atrás. Hermanos, ¿quién con estas escenas logra decir, nosotros no debemos salir para orar por las personas? Hermanos, las personas están desesperadas.
esta persona dijo así, fue Dios que te mandó porque yo tengo este mismo. Podía ir a otro lugar, pero Dios me mandó aquí para que tú puedas orar por mí. Ahora ellos están en la red de cuidado. Entonces son pequeñas historias que muestran lo que Dios quiere hacer. Es buscar material. Dios quiere edificar la iglesia, pero si no traemos material, ¿cómo Dios va a edificar? Ageo dice, vamos a subir a los montes. Deja de edificar tu casa. Deja de edificar tu casa bonita. Vamos a edificar la casa del Señor. Vamos a traer material para edificación. Y aquí la red de cuidado está lista. Aquellos que no logran salir, principalmente en la pandemia, en casa nosotros podemos edificar en la retaguardia. ¿Podemos o no podemos? Podemos. Gracias a Dios, el Señor ha usado la fábrica de vencedores, la red conectada de hermanas. He visto ahora que los hermanos también están buscando la red de cuidado de hombres. Los hermanos ya me dijeron que quieren hacer una fábrica de mediana edad, que son, ellos decían que era la fábrica de cuarentones, pero gracias al Señor, el Señor está avanzando. Lo que cura de la degradación, lo que mantiene firme sin desviarse es la palabra profética. Quien tiene para oír, oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice no es doctrinario, quiere hablar a tu corazón. Yo escucho este mensaje y ya está. Y no escuchaste lo que el Espíritu habló. El Señor quiere hablar a fondo contigo. Tú precisas gastar tiempo, compartir con los otros. Esta voz del Espíritu, hasta que esta voz del Espíritu sea oída por ti. Así fue la iglesia en Éfeso. Dios todavía tiene esperanza. Es una iglesia que tenía algunos apego al cargo, al oficio. Y también algunos de esta iglesia eran muy legalistas. Son los que entendían, tenían mucho conocimiento bíblico en la cabeza, solo que todo de una forma muy doctrinaria. Y Dios quería que ellos recuperasen el primer amor, el mejor amor. Amor cuando era joven. Oh, Señor Jesús. ¿Quién aquí? Hay bastantes hermanos aquí que tienen mucha edad. Ustedes regresan cuando se estaban recién estando de novios con su esposa actual, con su marido actual. Aquel amor enamoradizo, aquel amor simple, desesperado. Yo llegué a atravesar una inundación para encontrarme con mi esposa. El Señor tiene un anhelo. Él recuerda su amor por el pueblo de Israel. Un amor cuando Él conducía a aquel pueblo por el desierto. Él confiaba en el Señor. El Señor nos extraña. Cuando nosotros teníamos este amor puro por el Señor, este amor desesperado, este amor de pasión. ¿Qué pasó cuando perdiste este amor por el Señor? Hermanos, vamos a restaurar este amor por el Señor. Son los cargos en la iglesia que te hicieron perder posición en la iglesia. Ahora tú mandas a muchos. O es dinero. Estás ganando mucho dinero. O tú te volviste un buen empresario. Tú perdiste la simplicidad. ¿O qué es? Tú tienes mucho conocimiento. Tú crees que hablas tan bien cuando el profeta, así como Miriam y Aarón, fueron a hablar con Moisés. ¿Será que Dios solo habla por ti?
¿Dios no habla por nosotros también? Hay muchas cosas como estas entre nosotros. Entonces estas cosas nos hacen perder la simplicidad. Pero gracias al Señor nosotros queremos restaurar esta simplicidad. El Espíritu nos habla para que no perdamos la simplicidad. No debemos perder la simplicidad nunca. Ser simples y obedecer la palabra del Señor. Ahí está nuestra bendición personal y nuestra bendición colectiva. Dios quiere bendecirnos. Entonces ahora llegamos a la iglesia en Esmirna. Al ángel de la iglesia en Esmirna escribe: el Señor mandó a Juan que escriba al ángel de la iglesia, aquel que es mensajero, que transmite fielmente a la iglesia la palabra que Dios manda, la revelación para Juan. Entonces, estas cosas, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esmirna, en griego. El mensaje pasado, una hermana me quedó preocupada porque yo no tomé agua en todo el mensaje y me dijo, tienes que tomar agua, tienes que tomar agua. Así que, hermana, voy a tomar agua. Esmirna, en griego, es una especia que es mirra en la región mediterránea. Era una resina extraída de un árbol llamado camífora, usada como un remedio natural en las heridas. Por lo tanto, un remedio natural en las heridas. Seu forte poder antisséptico e anti-inflamatório. Quer dizer, ele mata bactérias, mata, né, germes e desinflama. Então, é uma especiaria até aromática, tá? Era também usada na preparação dos corpos para o sepultamento de pessoas importantes, porque era uma especiaria cara. E João 19, 39, dá uma olhada. Evangelho de João 19, 39. Senhor Jesus. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. José de Arimateia era uma pessoa, né, rica, né, tinha né, uma pessoa que tinha posses. E então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Isso está no versículo 38. E o versículo 39 está assim: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. 100 libras, irmãos, são 34 quilos. 34 quilos de um produto, de uma especiaria caríssima, tá? Então, na preparação do corpo de Jesus, né, Nicodemos, que apareceu no Evangelho de João capítulo 3, que por ali que nós conhecemos a palavra que Jesus disse sobre o novo nascimento, nascer do Espírito, certo? E esse Nicodemos levou 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. E a mirra então era usada em ferimentos, né, representando sofrimentos, né, e morte. Isso significa que a igreja em Esmirna é uma igreja que passou por grandes sofrimentos e grandes perdas humanas, de vidas humanas, debaixo da perseguição do Império Romano, desde a parte final
a segunda parte do século I até a primeira parte do século IV, até quando surgiu, né, o imperador Constantino. Então, são 3 séculos de perseguições severas e sofrimentos muito grandes. São 300 anos de sofrimentos, perseguições e mortes. Na confecção do óleo sagrado da unção, vocês se lembram em Êxodo 30? Vamos dar uma olhada lá? Êxodo 30, na confecção do óleo sagrado da unção, Deus ordena a Moisés que se misturassem, né, ao azeite puro, né, 4 das mais excelentes especiarias. Isso está no Êxodo 30, versículo 23. Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluída, 500 ciclos de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo, né, aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva, 1 hin. Quer dizer, disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume. Esto harás el óleo sagrado. Este será o óleo sagrado Según el arte del perfumista, tú harás el aceite sagrado de la unción. El aceite sagrado de la unción. Este es el significado de el Espíritu. El Espíritu es compuesto del Espíritu de Dios, sumando a él todas las experiencias por las cuales Jesús pasó, la vida humana, su resurrección. Por tanto, todas las experiencias que Jesús pasó, que son útiles al ser humano, Dios colocó como una especie aromática dentro, lo mezcló con el Espíritu de Dios. Por tanto, el Espíritu llama de el Espíritu. El Espíritu es este aceite compuesto de la unción que tiene todos los elementos para ayudarnos. Es el Espíritu hecho sobre medida para el hombre. Y el primer elemento, la primera especia es la mirra fluida. Y todas estas 4 especies son aromáticas, tienen un perfume. Entonces, gracias a Dios que la mirra representa la fragancia y la eficacia de la muerte de Cristo, contenida en este espíritu compuesto de la unción. Entonces, cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, oh Señor Jesús, en el momento del sufrimiento, en el momento de combate, de la muerte, nosotros necesitamos de la muerte de Cristo, hermanos. Este elemento está dentro del aceite, de la unción, está el Espíritu. Yo creo que ustedes, colportores, han tenido muchas de estas experiencias. Llega un momento que ustedes están en esta situación de muerte, no saben qué es lo que ocurre, no pueden ni para adelante ni para atrás. La mejor cosa es invocar, oh Señor Jesús. Y el Señor manda a el Espíritu, que es el óleo sagrado de la unción. El primer elemento es la fragancia de la muerte de Cristo y la eficacia de la muerte de Cristo. Entonces, gracias a Dios por esto. Vamos a dar una mirada en Romanos 8:13. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Hermanos, no sirve que tú mortifiques la carne por tus hechos del eu vou cuerpo. começar Yo voy a comenzar na carne. a, Aí eu vou começar a hacer jejuar vigilia para no caer en la contra a carne. carne. Voy a comenzar a ayunar para no caer en la carne. Cuanto Preste más atenção na carne, para você não ser tú prestas derrotado atención pela en la carne. carne Aquela para carne no ser derrotado por la carne, vira um aquella monstro carne que forte estava dormida e assombra se você. vuelve a ser un Eu não monstruo, posso pecar, não posso pecar, se não posso pecar. despierta Ele vira um monstro e faz você pecar. y te ataca. Yo no puedo pecar, no puedo pecar, se vuelve un monstruo y hace que tú peques. Ustedes entendieron, no es por el esfuerzo del cuerpo, Irmãos, é pelo Espírito. por los hechos del cuerpo. Hermanos, es por el espíritu. Porque nesse espírito, Porque en no este óleo composto da espíritu, unção, tem a mirra. en el aceite compuesto de la A mirra unción, mata. hay mirra. Mata a La sua mirra carne. mata. Mata Não tu é pelo seu carne. esforço. Não é pelo No seu es por tu esforço. esfuerzo. No es por el Por ayuno. viver no espírito. Es por vivir en el Porque espíritu. no espírito tem mirra. Porque en el É a espíritu hay fragrância mirra. e eficácia. Está la fragancia y eficacia de la muerte de Cristo. Ahí es sin esfuerzo. Fragrância. Yo vivo la fragancia, Né? el aroma. Vamos continuar. Apocalipse Y 2. vamos allí, vamos a continuar. Apocalipsis 2. Apocalipse 2. Estas coisas diz o primeiro Apocalipsis 2. e o último que esteve morto. Estas cosas dice el primero y el último que estuvo O muerto que significa isso? Aqui tem y muitos vivió. significados, muitos significados. Aquí hay muchos significados. Irmão, significa Él es el primero y el último. ele Significa, Él é o ômega. Él es el alfa y también es el omega. Él es el que comienza y el que termina. É que Primero, significado, el primer significado es que Él tem a vida es el Dios eterno. vai de eternidade. Tiene la vida eterna. Ninguém consegue Va de eternidad a eternidad. senão a Nadie logra ser el comienzo de la eternidad, sino la propia eternidad. Nadie consigue ser el final de la eternidad, sino la propia eternidad. último. Tá? Entonces, el primero y el último. Pode significar También puede significar que, Zacarias. É que eu não tenho tempo en Zacarías, para vocês, Zacarias 4, yo no tengo tiempo de leer Zacarías 4, o nadie desprecie humildes começos. el día de los humildes comienzos, Zorobabel, porque Dios usará a Zorobabel reedificou y Josué ainda para reedificar el templo. Inclusive que en la reedificación, podiam contar aquellos millones de personas que podían contar estaban solo 50.000 y volvieron para Jerusalén para la reedificación del templo. Entonces eran pocos. Deus estava encorajando Zorobabel, não desanime, Pero Dios estaba que ninguém encorajando, estaba animando a Zorobabel, mesmo vou terminar diciéndole, nadie desprecie los humildes comienzos y yo mismo terminaré estas obras. a pedra de Y Zorobabel, O que é pedra? él colocará pedra angular, la piedra fundamental y va a colocar la última piedra. edificar a ¿Esto qué quiere decir? El primero y el último. Él comenzó a edificar la iglesia a partir del día de Pentecostés, cuando él murió. Él generó la iglesia en el día de Pentecostés, pasó a existir oficialmente. não tenha Él es el primero. No tenga miedo de persecuciones. acabar com a igreja. Nadie logra acabar con la iglesia. Nadie Se faça contra a igreja. va a terminar contigo, por más violencia que se haga con la iglesia. El peor sufrimiento que tú estés pasando. Vida desse Cristo Tú tienes la vida de este Cristo dentro de ti, último, que es el primero y el último. Y esta vida no terminará en pode ti. matar o seu corpo. Los hombres pueden matar tu cuerpo, pero no matan su alma, no matan su espíritu. Por isso, irmãos, nós não Estoy temos correcto. Por eso nosotros no tenemos miedo de nada. somos para Estamos para predicar el Evangelio, somos para edificar la iglesia. ele é o primeiro, No necesitas tener miedo porque Él es el primero y Él es el último. a igreja. Él va a terminar de edificar la iglesia. Nos nossos Él está terminando. está terminando, está En nuestros días,
está terminando, está concluyendo esta obra. Por eso, hermanos, yo siempre digo, no volvamos para atrás, no vamos a retroceder, no vamos a caer en los mismos errores, vamos a seguir adelante, porque Él es el primero y el último, Él va a terminar. El día en que Zorobabel levantó para edificar la casa, ya está dicho que se va a terminar esta casa. ¿Tú crees que Dios terminará la edificación de la casa de Dios? Va a terminar, porque Él es el primero y Él es el último. Solo que Satanás va a usar de todo. Él usó de la fuerza política, Él usó de violencia política del Imperio Romano para acabar con la iglesia. Si la iglesia fuese una religión sin vida, una religión sin la vida de Dios, sin la vida de aquel que es el primero y el último, la religión cristiana ya habría terminado allá. Con 300 años de violencia contra los cristianos, esta religión sería extinta. Pero gracias a Dios, esta no es una religión. Nosotros somos. La iglesia es producida por la vida eterna de Dios, la vida de aquel que es el primero y el último. Nadie logra acabar con ella. Y no solo esto. Mire, en verdad, el primero y el último, hay muchas cosas para explicar, porque, por ejemplo, Colosenses 1, de 15 al 20, solo voy a leer unas cosas. Cristo es antes de todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y sobre la tierra, las visibles y también las invisibles. Sean tronos, sean soberanos, sean principados o potestades. Todo fue creado por Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todo será para Él. Por eso, ¿qué es lo que el hombre logra hacer? ¿Qué es lo que Satanás logra hacer en contra? Por eso, por más que alguien vestido de autoridad nos haga mal, y nos sintamos totalmente indefensos e impotentes como la iglesia en medio de severas persecuciones, como por ejemplo la iglesia en Esmirna. Pero todo pasa. Todos pasan. Los emperadores pasan. Las autoridades crueles pasan. El Señor permanece para siempre. Y Él es el que cuida de la iglesia. Y ahí habla, y aquel que estuvo muerto y volvió a vivir. Hermanos, no solo tenemos la vida eterna, la vida de aquel que era, que es y que ha de venir. Nosotros hombres necesitamos del refuerzo que esta vida eterna tiene. Porque Dios no necesita de la vida de resurrección. Porque Dios nunca morirá, pero el hombre necesita. Por eso es que Dios mandó a su Hijo volver su nombre y hacerlo morir. Porque después de morir, esta vida eterna tiene tanto poder, tanta fuerza, que lo hizo resucitar de entre los muertos y volverse la vida de resurrección. Dios no necesita de la vida de resurrección, pero el hombre necesita de la vida de resurrección. ¿Me están entendiendo? Entonces yo fui aquel que estaba muerto, pero ahora vivo. La muerte no puede hacer nada conmigo. La muerte no tiene fuerza ni ningún poder sobre la vida de resurrección. ¿Ustedes ya entendieron esto? El más poderoso que la muerte es la vida de resurrección. No hay más enemigo. No hay más predadores. La vida de resurrección. ¡Aleluya! Y tú tienes. La iglesia tiene.
Oh Señor Jesús, Dios existe de eternidad a eternidad, pues Él posee vida eterna. Para que están en medio de sufrimientos, Él nos recuerda que recibimos por la fe esta vida eterna. Cuando creemos, recibimos la vida eterna. Todavía como hombre, Él murió y revivió, esto es, Él venció la muerte por su vida de resurrección. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu poder? ¿No tienes más poder tras la vida de resurrección? El pecado entró en el mundo. Romanos 5:12. Todos conocen este versículo. Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. ¿No es así? Todos conocen este versículo. Vamos a leer. 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, nosotros estamos debajo por el pecado, estamos todos bajo la ley. Cuando no había pecado, la muerte no tenía dominio sobre nosotros. Pero ahora que estamos dentro del pecado, estamos encerrados debajo del pecado. El hombre tiene entonces temor de la muerte, tiene pavor de la muerte. Hebreos 2. Solo para ustedes que colportores, ustedes necesitan de estas palabras para que mañana en las calles ganen más fuerza. Hebreos 2:14. Visto, pues, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Jesucristo participó de carne y sangre para que por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Entonces, la vida de resurrección derrotó a aquel que tenía el poder de la muerte, el diablo. Cristo venció y destruyó al diablo. Versículo 15. Y librar. Él nos libertó a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros hoy, hermanos, no estamos más debajo del poder de la muerte. No tenemos miedo de la muerte, porque nosotros tenemos la vida de resurrección. Primera Corintios 15, 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tú venciste contra tantos hombres, millones y millones de hombres. Tú los tragaste, los llevaste lejos. Pero ¿dónde hoy está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Sabes lo que es el aguijón? Aguijón es una vara con un metal cortante en la punta para conducir al buey, para el arado, para trabajar. Y la muerte es como si fuese... Cuando tú estás debajo del pecado, Él te puede dominar. Si tú no, Él va y como si fuera este aguijón, Él te pincha. Pero hoy Él ya no tiene poder sobre nosotros, ya tenemos la vida de resurrección. Entonces el aguijón de la muerte y la fuerza del pecado es la ley. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Tenemos la victoria. Esto será útil mañana en las calles.
¿Vieron los colportores? Entonces la muerte no es un fin para nosotros. La muerte, porque poseemos la vida de resurrección, que nos da victoria sobre la muerte. Cristo entró en la muerte, pero la muerte no logró retenerlo. Hechos 2, 24. 2:24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no lograba agarrarlo, tenerlo, porque Cristo con la fuerza de resurrección rompió estos grilletes de muerte. Hoy tenemos esta vida, nosotros podemos romper estos grilletes de la muerte, pues Él es la resurrección. Juan 11:25. Juan 11:25. Yo quiero leer porque la palabra de la Biblia, cuando tú lees, les va a dar fuerza a ustedes. 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Señor Jesús, vamos a continuar. En Apocalipsis 2, vamos allá, volvamos allá. Yo conozco tu tribulación. ¿Dónde está? Oh Señor Jesús. El 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Hermanos, la tribulación para la iglesia es una cosa buena, positiva. La tribulación, hermanos, siempre sirvió para probar nuestra fe. Nosotros todavía, queridos hermanos, debemos tener esta conciencia. Nosotros vivimos muchas veces con nuestro viejo hombre. Nosotros tenemos muchos elementos naturales que necesitan ser removidos. Entonces, las pruebas, así como se prueba el oro o la plata, Dios prueba nuestra fe. No es aquel sufrimiento que todo el mundo sufre por ser pecador. Tú cometes pecado y como consecuencia viene el sufrimiento y viene la muerte. No es este tipo de sufrimiento, pero el sufrimiento que Dios permite que nosotros pasemos, hermanos, son las tribulaciones que son para probarnos, para probar nuestra fe. Por tanto, atrás de cada prueba está la bendición de Dios. Tú precisas ver que Dios quiere quitar las impurezas de ti, porque el hombre mismo no se conoce a sí mismo. Muchas veces el hombre se juzga muy santo, muy espiritual, hasta que un día él tropieza en un gran error y él cree, yo pensé que estaba bien. Esto sirve entonces, hermanos, para que no nos engañemos. Hermanos, yo viví toda la vida entera bien, pero después yo fui reprobado delante del tribunal de Cristo. Hermanos, yo no quiero engañarme a mí mismo. ¿Tú quieres engañarte? ¿Quieres que todo el mundo te golpee la espalda y ya esté todo bien? No, debemos estar aprobados. Vamos a dar una mirada. Primera de Pedro 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro es muy bonito, si es necesario. Yo tengo que decirles a ustedes que es necesario. Este otro Pedro va a tener que hablar la verdad para ti. Es necesario. Porque nosotros todavía tenemos muchos elementos naturales. Muchas veces nosotros nos engañamos. Nuestro corazón es tan corrupto como trapo de inmundicia que nosotros no nos conocemos. Por eso nosotros necesitamos de siempre tratar con nuestra conciencia, tener una buena conciencia delante de Dios. Cualquier cosa que venga a afectar nuestra conciencia, vamos delante del Señor para limpiar. Entonces así nosotros vamos a conocer mejor a nosotros mismos y dar gracias al Señor por las probaciones que nosotros pasamos. Claro, no precisas pedirle a Dios, no le pidas a Dios pasar por tribulaciones. Las tribulaciones vienen cuando Dios ve la necesidad de remover algunas impurezas para que tú no te engañes a ti mismo. Entonces, así como se pruebe, versículo 7, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Quiere decir, cuando, si tú quisieses hoy, si tú dices, yo no quiero pasar por esta tribulación, inclusive que yo entienda que es para purificarme, para probar mi fe, volver mi fe más lejos, removidas las impurezas. Yo no quiero sufrimiento. Entonces, si tú no quieres, tú vas a perder esta alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. ¿Tú quieres o no quieres? Todos los que están aquí, todos los que buscan al Señor, para mí, porque quieren ser vencedores. Nosotros no queremos perder esta oportunidad de algún día en la revelación de Jesucristo recibir al loor de Dios. No necesitamos recibir alabanza de hombres. No, nosotros queremos recibir la alabanza de Dios. Alabanza, gloria y honra. Esto quiere decir que nosotros seremos recibidos para reinar con Él como reyes y sacerdotes por 1000 años. Esta es la parte de los vencedores. Entonces el oro, que es perecedero, necesita de fuego, más de 1000 grados centígrados. El ama de casa, cuando hierves agua para café, tú no logras elevar la temperatura de aquel agua para más de 100 grados. ¿Tú sabías de eso? No pasa de 100 grados. Voy a dejar hirviendo. Voy a hervir hasta evaporar todo. No sube la temperatura. Ahora, imagina, para purificar el oro, necesita más de 1000 grados. Yo no me acuerdo de cuándo era 1040 o 1035. Es más de 10 veces la temperatura a la que se hierve el agua. Entonces necesita de mucho fuego para purificarnos, para que el Señor pueda quitar todas las impurezas. Entonces no reclame. Entonces cuando Él manda tribulación, también manda gracia. Nuestro hermano querido Ezra, él ya ha pasado casi 4 semanas hablando sobre esto. Quien está pasando por tribulación, para animarnos, para consolarnos, para que no nos desanimemos, para edificar la casa de Dios. Vamos a mirar la tribulación con este ángulo positivo, porque cuando pasen todas las tribulaciones, es como si una mujer que está para dar a luz, cuando pasen por todas las tribulaciones y sufrimientos del embarazo y del parto, se va a olvidar toda la tribulación cuando ya pudo parir, cuando tenga aquel
bebé en los brazos cuando recibimos aquel día. Recibimos la gloria y honra. ¿Ustedes concuerdan conmigo o no? Oh, Señor Jesús. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Por eso, hermano, no se quede lamentando. Hay una música que dice que la alabanza es mejor que el lamento. A mí no me gusta mucho aquel himno. Entonces, es como resignarse. Voy a alabar para no lamentar. Pero nosotros necesitamos exultar con alegría, gozo inefable y llena de gloria. Porque nos está volviendo cada vez más santos y reales como dioses. Y obtiendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Dios quiere salvar nuestras almas. Hermanos, todavía hay mucha mezcla, Dios quiere limpiar toda. Porque Dios en verdad quiere abrazarnos. Cristo quiere abrazarnos como una nueva novia. Él no puede casarse con una novia que tiene elementos naturales en el alma. Él necesita salvar y santificar toda nuestra alma. Entonces, este es el proceso. Entonces, Santiago 1:12. En Santiago 1:12, vamos a mirar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, las pruebas, hermanos, van a aprobar. Luego de haber sido aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, Dios quiere darnos una corona, quiere darnos un galardón, quiere darnos recompensa. Oh Señor Jesús. Al testificar, porque en los sufrimientos la iglesia es despojada de cosas materiales, entonces ella queda pobre, pero cuando está pobre en las cosas materiales, no significa que es pobre, es rica en vida de resurrección, rica en experiencia, en santificación. Entonces, vamos a continuar. Señor Jesús. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes, sinagoga de Satanás. A blasfêmia aqui é calúnia. La blasfemia aquí es calumnia, difamación, de los que a sí mismos se declaran judíos. En Romanos 2, versículo 28. ¿Quiénes son judíos realmente? Judíos no son solamente, yo soy judío de nacimiento. No, porque no es judío quien lo es apenas exteriormente, ni por circuncisión, porque es solamente en la carne, sino que el judío es lo que es en el interior y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos, nosotros no necesitamos recibir alabanza de los hombres. Lo que necesitamos es un día recibir la alabanza de Dios. Entonces no es una cosa exterior para que los otros vean. Por eso yo digo, debemos mantener una fe sin fingimiento, sin hipocresía. Yo no necesito vivir con una apariencia de espiritualidad para los hermanos, mantener una fachada buena para que todos me alaben, me honren. Hermanos, no necesita. Nuestra fe no necesita de fingimiento.
el nivel de fe que alcancé, yo voy a vivir según este nivel de vida. No voy a fingir lo que no soy. Vamos ser sinceros entre nós. Não é isso? Vamos a ser sinceros entre nosotros. Né? No necesito quedar Aquele jeitão de espiritualidade. como aquella forma de espiritualidad. Hermanos, fraternidad, amor. Hermanos, no necesitan fingir lo que no es. Sem fingimentos, né? Vamos a vivir una fe sin fingimiento. Oh Señor Jesús. Romanos 9, 6 a 8. Romanos 9, 6 al 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hermanos, la iglesia hace parte de este linaje de los hijos de la promesa. Por eso, los que se consideran judíos y que no tienen la realidad. Entonces blasfeman, calumnian y hablan mal de la iglesia. Desde el surgimiento de la iglesia, allí en Jerusalén, después en toda Judea, fue para Antioquía. Hermanos, la iglesia siempre sufrió tribulaciones y persecuciones por parte de los judíos, porque aquí habla, judíos no son judíos verdaderos, los judíos verdaderos son estos. Nosotros, los judíos persiguieron a Jesús, persiguieron a los 12 apóstoles, los judíos persiguieron al apóstol Pablo, y debido a su celo por las tradiciones de sus antepasados, por eso es que Pablo habla, creo que en Romanos 10, sinagoga de Satanás. ¿Por qué dice de sinagoga de Satanás? El propio pueblo de Dios pasa a ser adversario de la iglesia por falta de entendimiento. Persigue a la iglesia. Entonces aquellos que aman a Dios, defienden a Dios, acaban sin entendimiento, luchando contra el propio Dios y la sinagoga de Satanás. Satanás. Bueno, después yo voy a escribir mejor. Satanás en hebraico. Satanás es una palabra en hebreo que significa el opositor. Satanás es el opositor. Por eso es que él levantó desde Nimrod el reino de este mundo para oponerse a Dios, para hablar todo contra Dios, para decirle a Dios que nosotros declaramos independencia de Dios. No precisamos de Dios. Queremos libertarnos de los lazos. Queremos decretar que el hombre es capaz de vivir por sí mismo. Así dijo Nimrod. Entonces todos ellos están en contra. Por eso es el opositor. El opositor no es necesariamente el enemigo del lado externo. El opositor puede estar del lado interno. Puede ser. En un Congreso Nacional hay los de la situación y los de la oposición. Entonces no necesariamente es una nación enemiga. Satanás es enemigo de Dios y también es opositor de Dios aquí dentro. El propio pueblo de Dios de Israel del Antiguo Testamento se volvieron opositor de la iglesia. ¿Están entendiendo? Puede que algunos de aquí entre nosotros se vuelvan opositores nuestros. Gracias al Señor, nosotros no tenemos miedo de esto. Por eso necesitamos seguir la palabra profética. Continuando. Apocalipsis 2, Señor Jesús. Não temas as coisas que tem de sofrer. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. No tengas miedo. No tengas miedo.
No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Hermanos, aquí entra el diablo. Satanás es el adversario, es el opositor, y el diablo es el acusador. El diablo es el calumniador. Hermanos, el diablo está día y noche. Él está debilitando a aquellos que tienen fe débil, aquellos que están con una conciencia débil. Entonces va diciéndote a ti, tú eres un pecador, tú no sirves, tú eres débil, tú no vas a ser vencedor, tú eres esto, eres aquello, los hermanos todos. Tú necesitas todo, tú tienes todos los problemas y te va desanimando, te va abatiendo, te va colocando allí debajo. Hermanos, no debemos oír la acusación del enemigo. Los vencedores lo vencieron por la sangre del Cordero. Aplica la sangre. Cuando alguien venga a acusarte y no sea Dios iluminando, tú necesitas decir, yo no acepto esta acusación. Yo no lo acepto. Yo solo acepto la luz de la vida, la luz que viene de Dios. Pero la acusación para llevarme abajo, yo no acepto. Entonces ya no quiere tener ninguna acusación para colocarte allí debajo, porque el Señor quiere verte a ti como un edificador. Tú eres uno de los constructores. Tú también puedes ir a las calles y traer material para edificación. Tú puedes también cuidar aquí en casa la edificación de la iglesia. Todos son útiles. Pero el diablo quiere derribarte, quiere colocar aquí debajo e inutilizarte. No vamos a caer en esta conversación. Esto está en Apocalipsis 12, Esto está en Apocalipsis 12, el acusador. Yo no estoy inventando. En Apocalipsis 12, versículos 9 y 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Aquí él engaña hasta los más espirituales, entre comillas. Tú te juzgas muy espiritual, muy conocedor de la Biblia. Tú ya debes predicar la palabra. Tenga cuidado porque Satanás te puede engañar. Él es tan experto que él engaña a todo el mundo. Solo es que tú te mantengas limpio, con un corazón puro, una buena conciencia y fe sin fingimiento. Es que tú consigues liberarte de él. Oh Señor Jesús, los 10 días, vamos a volver un poco para allí. Apocalipsis 2 todavía. Los 10 días aquí representan 10 periodos de persecución que la iglesia sufrió por parte de los emperadores romanos, comenzando por Nerón y en la segunda mitad del primer siglo, y va a terminar cuando el emperador Constantino declare como una religión oficial de Roma en la primera mitad del siglo IV. Entonces la iglesia fue puesta a prueba y comprobó que nadie puede acabar con ella, porque ella fue generada por la vida eterna del Hijo del Dios vivo. Mateo 16, 16. ¿Se recuerdan? Pedro dijo así, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Cristo, incumbido por Dios para ser edificado único, y tú eres aquel que es Hijo del Dios vivo para generar la iglesia con la vida eterna de Dios. ¿Ustedes están entendiendo? Ahí yo voy a leer un versículo para ustedes. Juan 6, 69. Vamos a mirar. Juan 6, 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú
Tú eres el Cristo. Porque cuando todos abandonaron a Jesús, los judíos que lo estaban criticando, claro, le dieron las espaldas a Jesús, pero hasta los discípulos que estaban atrás de Jesús lo abandonaron. Porque Jesús decía cosas difíciles de entender, que era el pan de vida, que quien comiese de su carne y bebiese de su sangre tendría vida eterna. Entonces no entendieron, lo abandonaron. Entonces Jesús pregunta para los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí este versículo que yo leí sigue en este contexto. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. ¿Sabe por qué yo hice cuestión de leer este versículo? Porque este versículo hay otra traducción. Si tú fueres con el King James actualizada en el texto, tú vas a ver que él usa otra traducción. Él dice, el textus receptus. Los textus receptus son los textos del Nuevo Testamento en griego impresos en el siglo XVI hasta el XIX. Entonces, ¿qué dice que? Usa exactamente lo mismo de Mateo 16:16. ¿Y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios vivo. Exactamente la misma palabra allí de la revelación del Padre. Tú eres el Hijo del Dios vivo. Ahora, si nosotros tenemos la vida del Hijo del Dios vivo, ¿qué más tememos, hermanos? Gracias a Dios que nadie acabará con nosotros. Y ser fiel a la muerte, volviendo allá para Apocalipsis 12. Ser fiel hasta la muerte. Y te daré la corona de la vida. Una corona en el Nuevo Testamento se denota un premio más allá de la salvación. La corona de la vida será un premio para los que son fieles hasta la muerte. En vencer la persecución denota la fuerza vencedora, que es el poder de la resurrección. Aquí está lleno de versículos. También indica que los vencedores ya llegaron a la resurrección extraordinaria. Está en Filipenses 3:11. Es la resurrección sobre excelente. Hermanos, yo estoy sin tiempo. Yo creo que no voy a desarrollar esta parte. Voy a dejar para la semana que viene. Incluso yo la haya preparado para hoy, pero quiero decirle lo siguiente. No sé si ustedes acompañaron, leyeron la historia de la iglesia de estos 300 años. Hermanos, la historia es muy triste. Fueron años de mucha crueldad, años de horrores que ocurrieron. Desde el emperador Nerón, que acusó a los cristianos de haber tenido incendio en Roma, y como allí en Roma ya había dos grupos que tenían la aversión a los cristianos. Un grupo fueron los propios judíos que tenían aversión a los cristianos. El segundo grupo, que era mayor, eran los romanos que tenían la religión que vino desde los griegos, politeísta. Entonces, cuando vinieron los cristianos, cuando muchos creyeron en Jesús, la fe, ellos se volvieron una tercera clase de personas en términos de adoración a Dios. Ellos se separaron de los demás porque ellos creían en un único Dios, este Dios diferente de los politeístas y de los judíos. Entonces, hermanos, ellos se volvieron para algunas personas no grata. ¿Esto qué quiere decir? Porque con la entrada de los cristianos, los que ganaban dinero con las piedras de los objetos de adoración,
como Diana y otros dioses, perdieron el lucro, perdieron ganancia. Entonces, los empresarios hicieron presión, hicieron un gran tumulto en los tiempos de Pablo. Eso ocurrió en todas las otras épocas. Entonces es así. De repente muchos pasaron a creer en Jesús y dejaron de comprar objetos paganos de adoración a Dios, de adoración a dioses. Entonces muchos perdieron lucro. Y los judíos estaban por otro lado. Entonces toda esta presión hizo que si el emperador quisiese agradar a la mayoría, era solo hacer mal para los cristianos. Entonces el emperador Nerón, él, ¿qué hizo? Persiguió a los cristianos, mató a los cristianos y los expulsó al público. Hicieron torcha humana, tirándole fuego a los cristianos para iluminación pública. Yo dije esto, y los vistieron de pieles de animales salvajes. Los cosieron dentro de pieles de animales para que fuesen comidos por perros. Pero pasaron muchas crueldades. Entonces muchos no negaron el nombre del Señor. Muchos, hasta la muerte. Ellos fueron fieles hasta la muerte. Inclusive, basta que tú digas que tú no eres más cristiano. Tú no quieres más seguir a Cristo. Tú vas a servir a los dioses paganos. Vas a decir esto y tú eres salvo. Tu familia será salva. Ellos no negaron el nombre del Señor y fueron martirizados, fueron muertos. Pero ¿sabe lo que quiero decirle a ustedes realmente? Inclusive, puede ser que no estemos en esta situación, no estamos en esta situación. Pero hermanos, por mucho menos abandonamos al Señor. Por mucho menos presión y tribulación o sufrimiento. Oímos una palabra negativa aquí o allá. ¿Nosotros qué hacemos? Negamos al Señor, negamos todo lo que el Señor está haciendo entre nosotros. No es que nosotros necesitamos llegar a este momento de martirio físico, porque, hermanos, el peor no es el cuerpo, lo peor es el alma. Ellos no amaron su propia alma. Allí sí que ellos no dicen su propio cuerpo. El problema no es perder el cuerpo, el problema es el alma. Nuestro orgullo está en el alma, nuestra ambición está en el alma, todas nuestras cosas naturales están en el alma. Entonces, lo peor es negar el alma. Entonces no estamos sufriendo ninguna persecución física todavía. Pero hermanos, ¿y el alma? ¿Y su alma? Hermanos, vamos a tener este espíritu de mártir. Nada me logra derrotar en este camino de servir al Señor. Este espíritu, hermanos, necesita estar de que el Señor que anima Esmirna necesita estar entre nosotros. Yo necesito ser partido al medio para hacer un acto heroico. No necesita hacer actos heroicos, tirarse fuego en su propio cuerpo y decir que ama al Señor, pero usa el negar de su alma para seguir al Señor, servir al Señor como Pablo sirvió. No buscó su propio confort, no hizo su propia obra, no buscó fama. Pablo solo sirvió al Señor fielmente, todo el día llevando su vida de alma a la muerte. Él fue entregado a la muerte todos los días. Él vivió una vida de mártir. Entonces, no necesita el emperador llegar a ti. Niega a Jesús para que tú puedas vivir. No necesitas llegar a este nivel. Nosotros podemos todos los días, hermanos, negar los sobornos de Satanás para aliviar nuestra alma. Vamos a amar al Señor.
aquellos que están en las calles predicando el Evangelio, vamos a hacer con mayor entrega. Aquellos que están en la red de cuidado, cuidando de las personas, entonces llegando para la edificación de la iglesia, vamos a hacerlo con amor, con entrega total, hermanos. Este es el verdadero mártir. No necesita alguien que mate tu cuerpo para ser mártir. Este espíritu de mártir necesita estar en la iglesia hoy. Y el Señor podrá volver. Si nosotros tuviéramos este espíritu, Dios lo bendiga. Yo pasé de la hora, Dios lo bendiga. Todos ustedes que están acompañándonos en casa, yo quiero decirles a ustedes, Dios puede contar con nosotros. Nosotros somos esta iglesia de Esmirna. En el medio de sufrimientos, hermanos, nosotros vamos a producir fragancia de muerte, de la vida de resurrección. Nadie nos logra apagar, ni la tribulación ni la muerte, porque tenemos la vida de resurrección. El Señor puede contar con nosotros. Queremos seguir predicando el Evangelio con esta entrega. Bendice, Señor, estos colportores. También bendice el Avanza joven, el Avanza senior, a los de mediana edad. Bendice a las hermanas, a la red de hermanas conectadas, también la red de cuidado de hombres, también nuestros jóvenes y adolescentes y niños. Sea una persona, ayuda con toda tu obra, porque aquí hay un grupo de mártires que estamos abiertos para el Señor. Entregamos nuestra vida para ti. No solo esta vida física, sino esta vida del alma. Entregamos a ti, Señor, para que tú puedas realizar este sueño de ver la iglesia gloriosa, ataviada y lista como novia. Estamos aquí, Señor, a tu servicio. Bendícenos, Señor. Bendice tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén.